Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tenemos aquí a un compañero que seguramente algunos de vosotros los conozcáis por las redes sociales, que es Jorge Salgueiro. Jorge, para los que no te conozcan, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, soy un profesional de la seguridad durante muchos años. Ahora, evidentemente, hago más cosas que solamente lo que es el profesional de la seguridad. Soy abogado, soy presidente de AECRA, soy asesor también de la Asociación de Detectives Privados de España, también en la Asociación de Centros de Formación, soy gerente de seguridad privada. Bueno, llevo una carrera pues bastante amplia en todo esto. Y luego, pues como me conocerán muchos más, pues de manera regular suelo colaborar en lo que es previamente diferentes canales de comunicación, en aportar a través también de la asociación AECRA, que es una asociación de profesionales, aportamos soluciones jurídico-prácticas a la realidad del sector de la seguridad privada, ¿no? Al final, también la Asociación de Jefe y Director de Seguridad, como tú ya conoces, que tuvimos la Sí. oportunidad de charlar ahí, hicimos un foro que se basa en eso, en aportar ideas y que los profesionales aporten también ideas para mejorar el sector. En el fondo, la Asociación también de Jefes y Directores de Seguridad, en la cual también estoy de secretario general, lo que buscamos al final es conocer los problemas y las realidades del sector para aplicar luego pues, soluciones que muchas veces no se basan en las normas, ¿no? Porque básicamente el esperar que una norma resuelva los problemas de un sector es bastante complicado. Es complejo, sobre todo cuando las normas inclusive van atrasadas o van a... y la administración Eso no da es, avanzado al mismo nivel que como avanza la sociedad muchas veces, ¿no? eso es. Jorge es un, bueno, voy a llamar experto, ¿vale? Que es un experto dentro de la seguridad privada porque lleva muchos años y sabe de lo que habla. Es decir, es una persona que sabe mucho de lo que habla. Y yo, Jorge, ya que estamos, ¿cómo ves las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad? ¿Cómo ves ese convenio? Cuéntanos un poquito. A ver, yo creo que todo es mejorable, ¿no? Sí, Lo comentamos alguna vez, incluso comentamos en Sedespo. Yo creo que sinceramente, a ver, yo creo que he sido, sí, mira, fíjate, el convenio de la seguridad privada, el vigente, se salta de alguna manera una situación que había existente, que era la falta de negociación de convenios en diferentes sectores. Bueno, pues el sector de la seguridad privada, en este caso, ¿vale? Este convenio en concreto, ya sabes que es una subida de un 16%. Es verdad que partimos de una realidad salarial pues baja, ¿vale? Una realidad salarial que había que explicar por qué es tan baja en cuanto al el salario base, pero evidentemente hay una apuesta y rompe un poco la armonía de todo lo que eran los sectores en general, de las grandes patronales, y de alguna manera la patronal de la seguridad privada, en este caso, ¿vale? Sí negocia directamente, antes incluso que negocien otros sectores, porque en ese momento están intentando negociar COE con los sindicatos a nivel global, sí rompe esta realidad y en lugar de plantear una subida de un IPC, se plantea una subida, si te acuerdas, había un tema con el IPC, que había subido el IPC en España, sí. con pérdida de poder adquisitivo de todos los los profesionales en general y de los ciudadanos españoles en particular. Y de forma, era claro que este convenio tenía que plantear una subida de un 5%, porque no sabíamos si iba a ser un 5%, un 7%, lo que fuera, ¿no? Era una subida, en principio, gradual. ¿Se podía subir el primer año el 16%? Pues imposible de asumir. Como tú bien sabes también, hay muchísimos contratos que habría que renegociar con diferentes usuarios que no iban a aceptar ese tipo de subidas, con lo cual se planteó una subida de un 6, ¿no? El primer año, justo en una época de subida de la inflación, para acabar los 4 años en un 16%. ¿Es una subida justa? Pues hombre, sinceramente creo es que el salario en general del vigilante de seguridad es bajo, deberá incrementarse sin una duda, esa es la labor. Es verdad que está por encima del salario mínimo interprofesional, pero como te comenté también, hay que poner en valor, luego lo comentaremos también, el papel del vigilante, ¿no? Entonces, ¿qué representa el vigilante para que contrata ese tipo de servicios? Al final, se trata un poco también de ver la premisa de que va a contratar el contratista frente al prestador de servicios y luego, por supuesto, el vigilante. Pues aquí, efectivamente, yo creo que durante muchos años no se ha puesto en valor la profesión del vigilante, ¿vale? Es mi opinión, lo digo sinceramente, creo que el vigilante se ha considerado como algo que se colocaba para cubrir un servicio, en muchísimos casos de forma casi obligada, y no es eso, tiene que haber una convicción en la contratación de más de un recurso humano, ¿no? De ahí que, bueno, yo creo que es mejorable, desde luego, la remuneración de los vigilantes. Si queremos que los vigilantes se queden, y los profesionales en general que sacan una habilitación profesional como vigilante, se queden en un sector, tenemos que conseguir que se les pague bien y, por supuesto, se les forme bien. Pero también buscando que esos vigilantes, ahora hablaremos después de la formación,
tengan esas capacitaciones, habilidades, conocimientos en general y capacidades para satisfacer los servicios de los clientes en general. Tú eres el mayor, como decíamos en ese Expo, tú eres el mayor, ahora mismo, el mayor ejemplo de atención al cliente para la empresa frente al cliente. O sea, es la primera cara visible que tiene el cliente frente a que le presta servicio. Claro, si al final ese profesional que está integrado en una empresa y que representa a la empresa, no deja su representante, no cumple o no tiene esa capacitación o no al final no, bueno, no satisface de manera general las necesidades de los clientes, es complicado. Sabemos que la situación económica en la seguridad privada es la que es, no hay más. Un 16%, claro, según cómo subió la inflación, como dice Jorge, pues no llegó a nada. Porque, Jorge, es muy complicado, por ejemplo, hacer un convenio. Yo lo conozco, que yo no negocio convenios, tú sé que estuviste, sabes de qué va ese asunto. Es Sí. muy complicado meter un convenio con el IPC anual, o no se puede vincular ese IPC al convenio. De hecho, sí hay, a ver, es difícil porque en el momento que se produjo la negociación del convenio, si recuerda, veníamos de un convenio puente anterior Sí, que se había tenido que prolongar, entre comillas, se había actualizado cierto tipo de condiciones, pero que no se había negociado específicamente entre sindicatos y patronal, obviamente lo que era las condiciones específicas del convenio, ¿no? Salvo a una cosa muy particular, o obligaciones por ley. Entonces, claro, realmente plantear en ese momento, cuando estábamos con subidas que no teníamos muy claro, si recuerdas, también se subió el salario mínimo interprofesional durante ese periodo, justo a raíz de la subida de la inflación. A nivel general es complicado efectivamente el poder haber negociado, sabiendo que la inflación no se podía controlar en principio, habían subido los alimentos, había que provocar rebajar del IVA en los productos para poder tener ese nivel de consumo, que aumentara el nivel de consumo y pudiera adquirir bienes de primera necesidad. Es complicado haber fijado una subida mayor o menor. En cualquier caso, el convenio, si te das cuenta, hay una parte final, que hay una disposición en ese propio convenio que establece la posibilidad de que esto se pueda ir actualizando en función o corrigiendo en función a situaciones que obviamente están al margen de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que como un criterio y además como una voluntad tanto por parte de los sindicatos como por la patronal, particularmente por la PROSER, que es la que representa sí. casi el 90% del sector, yo creo que hubo voluntad, ¿no? Que es lo más importante en todo esto. Y luego al final se han quedado corto o no quedado corto. Uf, es que claro, jugar ahora mismo, en ese momento, probablemente ahora mismo es más sencillo, ¿no? Pero en ese momento negociar esas subidas era complicado, ¿no? En cualquier caso, la voluntad quedó plasmada, los sindicatos, salvo alguna excepción de algún sindicato que se descolgaron obviamente del convenio, no quisieron firmar la aceptación del convenio, que siempre puede ocurrir, eso es negociación colectiva. Claro. Evidentemente, la gran mayoría de los sindicatos que conoces en este país, o los principales sindicatos, apoyaron la firma de este convenio, ¿no? Bueno, al final yo creo que te diría que hay una parte fundamental que tú dices ahí. También para hacer esa subida dependemos también del cliente final y de Es que esas cláusulas de revisión. Claro, que esas cláusulas de revisión y el cliente final acepta esas cláusulas de revisión, ¿vale? Que vas a hacer tú en el contrato. Claro, una administración pública, como también se conoce, tiene un presupuesto anual, ¿vale? Tiene un presupuesto anual destinado la precisamente a seguridad. los servicios de seguridad. Claro, tú ahora le dices de repente de un presupuesto, ¿vale? Presupuesto general del Estado, que de su presupuesto tiene que aumentar una partida adicional de una serie de cosas, es complicado. Y luego sujetos, como sabes tú, una cosa es la administración pública, otra cosa son los sujetos privados. Claro. Era difícil que un sujeto privado pudiera aceptar, más sabiendo que hay compañías que muchas veces también van por debajo de convenio, que tú ya sabes igual, no todas las compañías asumen los convenios, ¿vale? O Sí, sea, claro, algunas sí, hay compañías que van por debajo de convenio, todo el escenario se complicaba mucho más, ¿no? Porque precisamente esas compañías de seguridad que romperían el convenio iban a provocar que todavía no se aplicara menos subida al sector. Entonces yo creo que al final todo ese tipo de consensos son lo que debe buscarse de cara a una negociación colectiva. Por supuesto que debe ser todo mejorable y debe buscarse soluciones a todo esto, ¿no? Jorge, Cláusulas de revisión. Claro. Jorge, sé Dime, que, a dime. ver, tú por ahí tienes contactitos también. A ver, Sí. yo ahí atrás entrevisté al comisario y me dijo que a lo mejor hay un adelanto del convenio o algo de eso, que están ahí en negociaciones. ¿Tú sabes algo o esperamos al 2026 sí o sí? Yo esperaría, a ver, escucha, ahora con la situación que tenemos de coyuntura geopolítica Sí, internacional, con situaciones de aranceles a nivel de comercio, con situaciones de aranceles que van a encarecer productos, determinado tipo de productos, entre Unión Europea y Estados Unidos y otros mercados, ¿no? Creo que es una coyuntura ahora mismo internacional que probablemente no favorezca una estabilidad para poder
negociar otra serie de convenios, ¿no? Aparte, acuérdate que son 4 años, Sí, se tendría que empezar en principio, quiero recordar, 22, 2024, 26, ¿vale? Vamos a ver, yo entiendo que sí se empezará por parte principalmente de Aproser ya iniciar, o habrá iniciado ya los contactos para ver qué escenario posible es de negociación para el próximo convenio, no tengo ninguna duda. Pero, sí, pero tenemos que ver también eso, los mercados, cómo nos afectan las coyunturas internacionales y al final los mercados, no hablamos de un mercado único español, sino un mercado único europeo y luego un mercado único mundial, ¿no? Con una serie de cosas que nos afectan sí o sí, o no sabemos incluso cómo nos puede afectar. O sea, que no es la coyuntura más adecuada ahora mismo probablemente para establecer condiciones adecuadas en un convenio para reglas de trabajo, ¿no? bueno, está claro que el convenio a más tardar va a salir en el 2026, con mejoras o no, ya lo veremos, debido a Exacto. cosas geopolíticas. Y lo que habla Jorge, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que la seguridad privada depende de tres factores, que es el cliente, la empresa y nosotros. Entonces, pues claro, es un cúmulo de circunstancias y lo entiendo que es complejo, porque cada uno mira su parte. Y lo que dice Jorge, es decir, yo a 4 años vista, yo no sé si tengo que subirle un 20% de salario a estas personas y yo a lo mejor no tengo ese presupuesto para poder subirlo, ¿no? Entonces, es una carallada. Pero bueno, es lo que hay, Jorge. Es nuestra profesión y eso. Jorge, hablando un poquito de formación, ¿tú cómo ves la Mm. formación actual para los vigilantes de seguridad? ¿La ves que es factible? ¿Ves que el paso que va a quedar va a ser la FP? ¿O cómo lo intuís vosotros desde vuestro punto de vista? A ver, yo creo que aquí la ley de 2014, con buena voluntad, abre varias vías de acceso al vigilante a la habilitación, vamos a decirlo así, ¿vale? Que es una vía formativa, la tradicional que teníamos del Ministerio de Interior, que tú conociste, ¿vale? Que ¿La es Policía la que, Nacional? Sí, la que la hacías. que pasa, la que pasa obviamente por la vía del Ministerio de Interior, otra vía que fue los certificados de profesionalidad, en ese momento, en el 2014, todavía sin crearse, ¿vale? No se habían creado, justo se crea. Sí, eh, Esto fue en abril, me recuerdo una conferencia que hice con la Universidad de Aranjuez, bueno, no, con la de Juez, sí, fue Aranjuez, pero fue la Universidad Complutense, pero una conferencia que se hizo sobre el tema del certificado de profesionalidad en el mes de junio. En ese momento todavía no se habían acabado de perfilar o de finalizar todo lo que era, por parte de INCUAL, los certificados de profesionalidad de vigilante de seguridad y también de vigilante escolta, bueno, las categorías que vemos, certificado de profesionalidad, ¿no? sí, Estaba sin configurar. Había participado la unidad central en el sentido de intentar, por lo menos, establecer unos requisitos mínimos que fueran similares en las dos vías formativas. Bueno, la realidad es que esas dos primeras vías que se crean casi, bueno, una ya estaba creada y otra se crea a raíz de la aprobación de la Ley de Seguridad Privada de 2014, se crean en condiciones de desigualdad. Nosotros incluso, me recuerdo perfectamente con el comisario Ganda, en el mes de, yo creo que fue septiembre, octubre, en León, hicimos una conferencia con la Asociación de Centros de Formación, donde estuvo también el INCUAL, que sí, estaba elaborando en ese momento un certificado de profesionalidad. Estaba también el SEPE, estaba la Unidad Central de Seguridad Privada y estaba Centros de Formación. Y ahí se llegó a una conclusión clara, ¿no? Que evidentemente empleo y Ministerio de Educación no podían ir por libre en la elaboración del certificado de profesionalidad. Lamentablemente, ¿qué ocurrió? Bueno, pues esto, con un país descentralizado como el nuestro, que ya es complicado unificar criterios en otras cosas, en el momento que se publicaron esos certificados, eso se transfirió a las comunidades autónomas, en el sentido que tienen asumidas las competencias delegadas en cuanto a lo que es empleo y educación y certificado de profesionalidad, por lo tanto, en la ejecución de los certificados, pues ahí se complicó mucho más el escenario, ¿no? claro. Nos encontramos con una situación que algunas comunidades autónomas, partiendo de la misma base, que es un certificado de profesionalidad, desarrollan ese certificado de manera muy particular, con unas reglas muy diferentes, con lo cual te encuentras algunas comunidades autónomas que están certificados online ya directamente, Es que ese es el problema. efectivamente, y otras que no. O sea, entonces, en general casi todas van en esa línea. Y luego, que lamentablemente para todos, yo tengo que decirlo así, en un foro como el tuyo, que lamentablemente el que vaya por certificado de profesionalidad no va a tener una buena formación. Y explico por qué. Porque la formación es esfuerzo. Y entonces, aparte que pueda enseñar y formar bien, Mm, ese esfuerzo por parte del alumno. El alumno es el que recibe la formación. Si el alumno no le exigen esfuerzo en ese aprendizaje, que vaya a hacer a esa profesión y ve la profesión como algo que le han dado, como una tarjeta que le han dado, sin ningún tipo de preparación, y luego la formación tiene que venir, ahora hablaremos de eso, la formación permanente en la empresa, y luego esa formación permanente no la recibe, vale, claro. pues esto es un ciclo vicioso y resulta que muchos de ellos, cuando sacan la tarjeta, lo ven esto como una segunda profesión o una tercera profesión, ¿vale? Si entra Ve, por esa vía. El que va por interior, ya sabemos la vía de interior,
Sí. suspensos un 80% en todas las convocatorias. No sé, Ya ahí lo había en creo. mi época, en el 2005, cuando saqué yo, ya había suspensos y sigue habiendo, ¿sabes? Porque es Bueno, que ahí vas a un examen y ya vas sí, con esos nervios de ir a un examen, de hacer ya, unas pruebas físicas. ya, Te exigen, sean peores o mejores. Yo no me voy a meter si la formación dentro del Ministerio Interior es mejor o peor, que podría ser mejorable o no. Pero sí, la cuestión es que tú ya te tienes que ir preparando, un mínimo, pues ya te tienes que preparar. Y vas con el culo así apretado para los exámenes, porque tienes nervios de hacerlos. ¿Qué es eso lo que ha hecho claro. falta de hoy en día? Que a lo mejor hay gente que por otros lados no tiene esos nervios de hacer los exámenes, de prepararse bien. Pues fíjate, te pongo un ejemplo muy claro que lo he puesto el otro día, ponía una identidad en otra charla en relación a qué pasaba con el, por qué había ese fracaso, o un 90%, me decían, Sí, todavía la parte de formación de la unidad central en los resultados de la última convocatoria, casi un 90%. ¿Cuál es el motivo del fracaso? Y te voy a decir un poco, y esto está para navegantes, para los centros de formación acreditados en el Ministerio del Interior. A ver, vale. esto ocurre como aquel que se prepara para una autoescuela, para una licencia de conducción, ¿vale? Te voy a poner porque obviamente es otro tipo de examen, pero es similar porque al fin y al cabo supone una prueba de superación y una licencia, ¿vale? Lo pongo en ejemplo porque te da una licencia, una autorización como le dan a un vigilante para que pueda ejercer una profesión. En el caso de un coche, para que puedas conducir un coche. Pues te pongo un ejemplo. Tú en la autoescuela, cuando haces la autoescuela, haces cantidad de test, cantidad, repites hasta la saciedad, en el teórico, hasta la Sí, saciedad, cantidad de ejercicios hasta que te lo sabes todos los ejercicios, ¿vale? En el caso de los temarios, que esto tendría que hacer así, ¿eh? Tendría que hacerse sí, así, se lo he dicho yo, es una clave de todo esto. Si los centros de formación quieren preparar a sus alumnos en los temarios que van a ser objeto del examen, tienen que conocer esos temarios. ¿Y qué es conocer esos temarios? Tienen que generar, vamos a decir, un manual, vale. igual que existe para los capitanes de pesca, para los capitanes o patrones de yate. Tiene Sí, que haber, en esos centros de formación, tiene que tener el manual oficial de vigilante de seguridad del Ministerio del Interior. Y ese manual, que es un manual teórico, por supuesto, con teoría, con formación y con todo demás, sí, es lo que va a ser objeto de examen cuando se haga esas convocatorias y exámenes por parte del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa? Que eso no se ha hecho. Lamentablemente, en este sector no tenemos un manual para los alumnos candidatos a vigilante de seguridad o de otra profesión. Digo vigilante porque al final por donde la principal sí, vía de acceso al ministerio, ¿no? Y ahí estamos fracasando totalmente, ¿no? Ahí estamos fracasando totalmente porque al final tenemos que generar un temario, elaborar un manual con el Ministerio del Interior donde vengan las materias, donde vengan los cuestionarios, donde vengan las cuestiones fundamentales que tiene que saber un vigilante. O sea, al final es elaborar un manual de texto, con la palabra parecida, ¿vale? Donde haya una serie de test y sí, eso será objeto de examen por parte del vigilante. Entonces ya verás tú como ese vigilante y los centros de formación, cuando impartan esa formación, la reciba el candidato, va a tener la certeza absoluta de que se presente, le van a examinar de forma correcta. y salen formados. El centro de formación va a formar bien, el centro de formación no va a utilizar materiales obsoletos, Claro, ni va a utilizar conceptos obsoletos que no aparecen en la norma, etc. ¿no? Eso no existe. Eso claro, en el año 95, con la orden anterior, sí existía. Había centros que incluso habían elaborado textos y lo habían compartido con el Ministerio del Interior para que los homologaran, esos manuales de texto. De hecho, en la vale, asociación, en ASEFOS, se hizo ese esfuerzo, ¿vale? En el inicio, ASEFOS y la Asociación Estatal de Centros de Formación de Seguridad Privada hizo ese esfuerzo, los centros decanos, y le llevamos su manual. Y ese manual se homologó, no homologación, que no entiendes tú, de manera oficial, pero era un manual a través del cual el Ministerio sabía cómo estaban preparando los centros de formación a los candidatos. Con lo cual, el nivel de éxito, hombre, te voy a decir que fuera al 100%, pero un nivel de éxito probablemente de un pero alto, 70, claro, de un 80% de claro, aprobados, no al claro. contrario, ¿vale? De suspensos actualmente. Y la vía certificada de personalidad sabemos lo que hay. Entonces, te resumo un poco. Vía formación profesional, que sería la tercera vía, que se incorpora en 2014, Sí, pero que depende directamente del espacio de formación profesional de grado medio o superior del Ministerio de Empleo, ¿vale? Eso se ve como algo residual para el futuro, ya hay vale, dos categorías creadas, se establece la posibilidad de hacerla y está la iniciativa que lleva a cabo APROSER, que es básicamente empezar a hablar con las comunidades autónomas para generar una formación profesional de grado medio dentro de los centros de formación profesional de cada comunidad autónoma, en cada población, y a través de esa formación generar también una bolsa de empleo de contratación, ¿vale? Que eso vale, supone que el compromiso de APROSER como patronal es que las empresas que están en APROSER se comprometen basándose en un programa que han hecho formativo, consensuado con sus empresas, trasladado a la Consejería de Empleo de cada comunidad autónoma o de Educación, a que si ese programa se pone en marcha
por parte de esas comunidades autónomas, ellos se comprometen a que todas las personas candidatos a que luego saquen la TIP, a vigilante de seguridad, en el Sí, momento que quieran ejercer esa profesión, puedan ser contratados directamente por las empresas de seguridad, ¿vale? No tienen que entrar en un proceso de contratación. O sea, todo vale. aquel alumno que acabe el curso de formación profesional de grado medio va a tener la posibilidad de ser contratado por una empresa de seguridad. Bueno, ahí ya sabes tú las condiciones económicas. El problema de todo esto es un curso a 2 años. Es que son Frente a 2000 los horas, demás, Jorge. claro, frente a los demás de una carga lectiva, que ya sabemos cómo son, ¿vale? Claro. Evidentemente una depende de unas convocatorias. Entonces, ¿quién va a ir a la tercera vía? Y si de un poco de eso, te van a pagar lo mismo. Pues tú me dijeras, Claro, ¿te es van a que, pagar lo mismo? es que ¿Quién lo va a ir? hablo con mucha gente. Yo lo digo, jolines. A ver, yo cuando lo saqué en el 2005, vale, Sí, hice el examen, creo que fueron sí, 180 horas. sí, correcto. Hacías tus prácticas, Sí, ibas tal, bueno, y un día ibas al examen práctico y otro al teórico. Es decir, hacías las pruebas físicas correcto. y después ibas al teórico. Vale, tenías tu tip, a mí me daban un provisional, tenía que ir a seguridad privada, me daban un papelito, un folio, el que ponían Pablo tal, tiene a espera de la tip, trabaja con este provisional durante 3 meses, hasta la llegada de la tip. Es lo que me dieron. Vale, yo lo veo bien. Yo voy a cobrar lo mismo que esa persona que va a hacer 2 años siendo vigilante de seguridad va a cobrar lo mismo que yo, es que lo veo absurdo. En mi caso, yo lo veo desde ese punto de vista, Jorge. Si, o excepto que me digan, Pablo, va a quedar la FP sí o sí, no hay otra vía a partir de ahora, pero cuando hay otras vías, lo veo ilógico y no lo veo un futuro a la FP en ese sentido. Claro, para cambiar esas 3 vías de acceso, que creo que, a ver, que es un planteamiento que está bien planteado, tendría que haber, vamos a decir, vigilantes de primera, de segunda y de tercera, vamos a decirlo así, ¿vale? O Ahí unas está. categorías profesionales creadas en base a una mayor remuneración, porque evidentemente si una persona se va a juzgar igual con 2.000 horas que con 180, que con 360, vamos a poner el ejemplo, eso no es así. Y luego, marcado un poco, efectivamente, los programas formativos y capacitación de esas personas. Evidentemente, yo tengo claro que la persona que vaya por la formación profesional de grado medio, el nivel de capacitación que se le exige por la carga lectiva va a ser, Va a ser va a ser mayor. mayor, que Claro. los otros van a estar mucho más preparados. Eso no tengo ninguna duda, ¿vale? Pero evidentemente le van a pagar lo mismo. Hombre, salvo que las empresas que tienen esa facultad dentro de contratación no partan a nivel de contratación de un salario base, sino que establezcan una serie de complementos ya directamente de inicio a ese vigilante que le suponga una mejora salarial sustancial, que probablemente es un poco la vía en la que se basa o la que se va a basar la patronal en el sentido de El buscar nuevo ese tipo de convenio. profesionales preparados. No, incluso los profesionales más preparados, en decir, oye, pues mira, yo quiero ir a apostar por esta vía porque yo sé que estos profesionales, cuando yo los incorpore a su puesto de trabajo, no voy a tener que pagar el mínimo, les voy a pagar más, porque ya vienen con mayor preparación para hacer otra serie de tareas o actividades compatibles, además las funciones compatibles del artículo 6, ¿no? Entonces, claro, si eso evidentemente se convierte a nivel de contratación, como tú dices, una mejora sustancial a nivel Sí, salarial, pues hombre, yo creo que sí será atractivo. Pasa que te añado otro problema más que tiene la formación profesional y es lo que los profesores que tienen que impartir ¿qué son? la formación en grado medio Claro. tienen que ser profesores habilitados, En pues seguridad obviamente, privada. no en seguridad privada, en la formación profesional. ¿Y qué gente hay en formación profesional que tú conozcas en la formación profesional, en cualquier instituto o centro de formación profesional en Sí. España, que imparte otras materias de electricidad o de fontanería, lo que sea, en oficios, que esté preparado para impartir esa formación de seguridad privada si él no la ha recibido? Claro, Entonces, efectivamente, es que claro, es algo complejo y lo entiendo porque ahora, Jorge, es que tú directamente ahora, con estos compañeros que salen de la FP, que en teoría salen ahora en el 2026, eso es, pues ya empezó eso este es. año, esos son personales, no sé cuántas personas hay inscritas en la FP para hacer el curso, Sí, ¿vale? Pero esa formación, en teoría, esos personales son personales cualificados, cosa que nosotros no somos no cualificados. claro, a ver, cualificado llevamos en el sitio que tiene esa carga lectiva de 2.000 horas, ¿vale? Eso ya Claro, sales discutido, como ya sabes tú. técnico. Exacto. Luego se juntaría también, que no hemos añadido este tema, que probablemente esta vía también está prevista para gente que quiera acceder a policía local, ¿vale? Que eso no lo he comentado. O sea, esta vía también viene Claro, prevista para que gente que quiera presentarse a posiciones a policía local que les dé o a los puntos. cursos, exacto, Eh, puedan hacerlo, ¿vale? Entonces, esa es la clave de todo esto. Claro, si va también esto destinado a policías locales porque le sumen puntos, pues evidentemente esta formación plantea una vía de acceso para otras profesiones, no solamente para vigilantes de seguridad, ¿vale? claro. Claro, entonces te voy a decir, a ver, que sí que es positivo elevar las cargas lectivas, pero siempre y cuando, lo que dices tú muy bien, no hay otras vías que están en desigualdad frente a una vía de mayor preparación. Y luego si no hay mayor remuneración o reconocimiento en ese caso, ¿no?
Esa es la clave de todo esto, ¿no? Es que Pues yo creo que sí. lo que hay que tener claro es comparar 180 horas. En mi caso, ¿vale? Que lo hice yo, 2000 horas y voy a ganar lo mismo que el de 2000 horas y no estudié durante Exacto. 2 meses. Yo 3 meses y al cuarto mes hice el examen, por poner un ejemplo, y ya estaba trabajando. 4 meses me duró encontrar trabajo. ¿Vale? Claro, vamos a esperar. Claro, aquí tienes la contratación ya hecha, luego, que yo sospecho que se va a pagar más, ¿vale? Eso lo tengo claro, Vale. que se va a pagar más por las empresas. ¿Por qué? Hombre, porque no tiene mucho sentido que aquella persona. A ver, y la verdad que la gente que vaya aquí y haga esta formación de profesional de grado medio tiene que tener claro que no es solamente sacar la TIP, o sea, es hacer más cosas, claro, porque sacar la TIP es para que sea empleado, no es para estar sacando una TIP para tener por si acaso el empleo ahí, no. Es la contratación. Será complejo. Yo Y supongo que lo iremos viendo durante sí, estos años y seguramente hablaremos de este tema más a menudo cuando salgan las primeras claro, contrataciones claro, y las claro, empresas claro. nos dirán, Jorge, cambiando un poquito de tema, ya que hablamos de Sí, formación, ¿cómo sí. ves nuestra dotación? ¿La ves adecuada a estos tiempos que vivimos? Porque yo estoy viendo muchas críticas de los compañeros claro, dicen, jolines, Pablo, es que no puede ser que yo esté con una defensa, que esté con unos grietes nada más, que tenga problemas para pedir un chaleco, un spray, es decir, una bodycam para poder grabar para lo bueno y para lo malo las intervenciones. ¿Tú cómo ves ese aspecto, Jorge? A ver, aquí, básicamente, como tú lo has dicho muy bien, las medidas, los medios de defensa previstos en su momento, por hablarlo así claramente, las medidas de protección para el vigilante que se prevé en ese momento, porque para mí todas esas medidas que emplea el vigilante, los medios de defensa que emplea, son precisamente eso, para defenderse, no son medios, porque claro, la gente aquí confunde, cuando ve una porra o ve unos billetes, Claro, entiende que esto es como si fuera una policía, no, no, el vigilante al final su labor principal es su labor preventiva frente al delito y la disuasión frente al delito, ¿vale? Para intentar, entre comillas, ejercer la labor coactiva frente a aquel que está cometiendo el delito, está en la fuerza y cuerpo de seguridad. Nuestra labor de colaborador necesario o agente imprescindible en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, que, que siempre lo hablo yo y lo digo siempre en sí, cualquier foro, ¿no? Con policías locales. O sea, los vigilantes de seguridad, en su labor de agente, colaborador necesario en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, ¿vale? Allí donde está el vigilante de seguridad, como un recurso de apoyo a la fuerza y cuerpo de seguridad, fundamental, pues, hombre, pues las medidas de seguridad, como tú lo has dicho muy bien, o las medidas de defensa o autoprotección del vigilante del siglo XX, no son las del siglo XXI, porque primero los delincuentes, los medios que emplean para cometer los delitos evolucionó. son otros. Claro. Claro, No es vamos a el partir típico de ahí. kinky que te venía con una navajilla o con No, una... Es no, diferente no, completamente. no va, no va. Entonces, eso ya supone, como tú has dicho muy bien, que las medidas de defensa que tienen que tener los vigilantes, los profesionales, deben ser adecuadas a esas nuevas medidas que tienen de ataque esos delincuentes o esa gente que pretende delinquir, ¿no? Siempre partiendo de esa labor que he dicho de prevención frente al delito, no de hacer frente al delito Claro. o ponerse frente al delito. El vigilante, no tenemos que decirle ni animarle a que se ponga frente al delincuente, a hacerle frente, ¿vale? Pero sí tener un medio de defensa adecuados Para y de protegerse. legítima, y de legítima defensa, como diríamos todos, adecuados frente a ese ataque, ¿no? Entonces, tú ya sabes que ha sido lamentable todas las situaciones que ha habido en el metro de Barcelona, la situación social actual con ciertos grupos de antisistemas que Sí. ejercen la violencia por sistema y les dejan a los vigilantes en sus servicios en condiciones de total desigualdad frente a esas bandas de delincuentes, porque al final son bandas de delincuentes, no No se puede hacer efectivamente, nada. Es que tienes que hacer la vista efectivamente, gorda porque te juegas la vida. Y muchos compañeros se efectivamente. quejan de eso y decir, Pablo, es que no tenemos medios ni humanos ni de dotación propias para poder hacer cosas. Yo entiendo que un servicio, lo que hablamos, a la empresa y al cliente les sale más barato poner un vigilante que poner dos, lógicamente. Pero eso es lo que se debería Correcto, modificar también correcto. en la ley, si se modifica algún día o en el reglamento. Es decir, señores, pues habrá servicios obligatorios de binomio. Y ya está. Y a partir de ahí, si quieres seguridad, bien, y si no, no. Pues no lo sé, Jorge. Claro, ahí, pues lo que hemos hablado antes, tendrá que elevarse los precios de los servicios, Claro. tendrá que incorporarse a esos medios de defensa nuevas tecnologías, todo lo has muy bien, el tema de las bodycam, ¿no? Ya sabemos que ahora mismo en las policías locales, no todas, pero muchas policías locales están empleando como Ya lleva. medios, ya no digo de defensa, ¿eh? En el caso de las bodycam que utilizan las policías locales, es muchas veces con medida de hacer frente al delito, o sea, reaccionar frente al delito y tener pruebas Claro. evidentes de quién comete el delito, ¿vale? Son Y cosas ellos distintas, pero en el tienen caso del veracidad, y vigilante, nosotros no, ¿eh? Es decir, nosotros con esas exacto, cámaras teníamos esa exacto. veracidad. Exacto, ahí voy yo. Entonces, si tú al final empleas, y pongo el ejemplo de las bodycam, otras tecnologías, ¿vale? Yo digo las bodycam porque es una herramienta fabulosa para que el vigilante se sienta protegido. Y esto también lo extrapolo
a la gente de la tercera edad que lleva los pulsadores famosos Eso es. de SOS de emergencias, ¿vale? O sea, si una persona tiene una serie de riesgos, como una persona mayor es desorientarse porque tiene Alzheimer o porque tiene alguna patología, alguna enfermedad, necesita ese dispositivo para que se sienta amparado y se sienta protegido. ¿Qué decir de un vigilante? ¿Qué decir de un vigilante que está ejerciendo una labor de mantenimiento de la seguridad pública en un ámbito hostil, Claro. donde no tiene soporte, porque no puede tenerlo en muchísimos casos, lamentablemente, como tú lo dices, porque la policía no puede estar en todos los sitios dándole soporte. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener herramientas que garanticen luego la intervención de la policía o el soporte de la policía. Y Claro. yo creo, bajo mi punto de vista, Sí, sinceramente, la mejor herramienta ahora mismo que se le puede dar a un vigilante para que tenga esa garantía de protección, incluso por la fuerza y cuerpo de seguridad, y de apoyo y de colaboración en su ejercicio de sus funciones, es los dispositivos electrónicos. En concreto, una bodycam, otra cosa que salga, ¿vale? O sea, sí, quiere decir, esto al final lo puedes vincular de muchas maneras. El problema siempre hablamos de la protección de datos, ¿vale? Aquí rozan siempre el tema donde está la protección de datos. Esto le pasa sí. también a la policía, porque rozan los derechos fundamentales y están en conflicto. Pero yo creo, bajo ninguna duda, y yo creo que saldrá, ¿vale? Esto saldrá, no mucho tiempo va a tardar, saldrá la posibilidad de que los vigilantes puedan tener como medio de protección esas bodycam. Probablemente no esas bodycam para que estén grabando de manera permanente, ¿vale? Sino unas bodycam basadas en un peligro, en una situación de peligro parte del vigilante, que tenga Claro. un pulsador, active la cámara, por ejemplo, ¿vale? Esa cámara luego le llegue a un centro de operaciones policial o le llegue a una sala de operaciones de una Para que lo CRA, vean en ¿vale? directo o algo similar con Exacto, GPS que esté conectado desde Chile. exacto, Vale, exacto. O me sea, una parece muy bien. intervención, vamos a decir, grabada, una Vale, intervención grabada, una protección grabada. Entonces el vigilante y los recursos de la seguridad privada en general van a poder dotar de esa información a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, incluso para que la patrulla cuando vaya allí conozca de primera mano lo que está lo que sucediendo. está O pasando. sea, no, claro, no ir allí a no saber para qué va a actuar la policía si no sabe ni dónde está, le tienes que dar una coordenada. No, no, ahí vas a saber exactamente dónde está, va a tener un apoyo permanente en el sentido de un centro de control y el vigilante se va a ver amparado o va a poder pedir más recursos, etcétera, etcétera. Y además el delincuente va a saber que es sujeto de grabación, con lo cual está identificado. Ya no Ya, va a ser el famoso tema, no hay todos con pasamontañas por una vía, una zona que está abierta a todo el mundo. No, claro. eso ya es cometer un delito en un ámbito privado. No, no, estos van a ir directamente sin pasamontañas, como cometen todos los delitos cuando agreden a vigilantes espacios protegidos. Entonces yo Así. creo que es la mejor herramienta disuasoria. Y luego habrá otras tecnologías que también, como tú dices muy bien, lo de los taser, ya sabes que ha habido prensa a favor y prensa en contra, ¿vale? Lo del uso de los Es taser. complejo, lo veo. Tipo de herramientas, cuando pones en riesgo, entre comillas, la salud de las personas, que también ponen la tuya, porque claro, al final esta tu vida entra Claro, en peligro, pero bueno, entra siempre el famoso tema de cuál es el medio proporcional para hacer frente a una agresión, una legítima defensa, ¿no? Claro, a ver, es verdad que los taser ya has visto que no está en todos los sitios generalizado, hay policías locales que lo emplean, otras que no, otros que no. a cierto tipo de cuerpos que sí las emplean, por razón precisamente de la peligrosidad o de criterios de este tipo, ¿no? Para incluso las fuerzas policiales. Bueno, vamos a decir que todavía no han encontrado esos medios de defensa propios, pero como medio de protección, y yo hago esto como medio de protección del Sí, vigilante, yo creo que ya en el siglo XXI tenemos que incorporar al vigilante medios que le garanticen su intervención y le protejan, ¿vale? Y la mejor manera sería utilizando las tecnologías, que el vigilante se vea apoyado y colaboración y en contacto permanente con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad. Tú ya sabes que te habrá comentado el comisario Jan Wash el plan Red Azul, los planes sí, Coopera. Esos planes son planes dirigidos a garantizar la comunicación claro. tanto de las empresas como de los vigilantes. ¿Eh? Claro, los vigilantes deberá ser un contacto permanente. O sea, ese canal es un canal muy, muy En dos potente direcciones, tiene que ser siempre en dos y direcciones. bidireccional. Y Claro, bidireccional, tú lo has dicho, te puede decir los peligros que tienes. O sea, debería ser un medio a través del cual las fuerzas policiales trasladen al vigilante que está interviniendo, al vigilante que está interviniendo, toda la información de los riesgos que la van a afectar en el puesto de trabajo. Imagínate una manifestación, claro. ¿vale? Que ya ahora manda los comunicados famosos de manifestaciones que ocurren, pero lo mandan en un correo electrónico. Pues imagínate que tenemos una gran plataforma ya de administración electrónica, digamos una gran plataforma de comunicación con el ministerio directa, un tipo AlertCops, para que tú lo entiendas. Lo de AlertCops es la aplicación esta que tiene Sí, el Ministerio de Interior. la Que aplicación tú esa que hay. tengas, que tú tengas una app, que tú tengas como vigilante, estoy hablando, que tú tengas cualquier ámbito de ese tipo y tú te conectes directamente Con la o le policía. mandes esa información directamente con la policía. Claro. Eso a ti te va a dar una tranquilidad ejerciendo tu trabajo Pero creo que para todos, fundamental. inclusive para la policía. Fundamental. Es decir, Igual, y tú para pedir refuerzos en el momento que no tengas, porque tu empresa no tiene refuerzos, en el momento que la policía sepa eso, joder, va a venir de refuerzo a ayudarte.
que es lo que eso nos es. damos cuenta. Es decir, nosotros los refuerzos que tenemos muchas veces es la policía, porque estamos solos en muchos servicios. Entonces, pues claro, no es lo mismo tener un acceso directo, decir, me está pasando esto, que ellos lo vean, que vean lo que está pasando y que vengan a ayudarte, a que tú tenés que coger un teléfono, identificarte, llamar. Claro, esos segundos que pierdes, para ti a lo mejor, cuando lleguen ellos ya es tarde. ¿Sabes? Y un medio de comunicación inmediata, Pablo, que es la Ahí parte está. buena de todo esto. Es un medio de comunicación inmediato. O sea, aquí garantizas online esa posibilidad. Por eso también te digo yo que se está poniendo en marcha. Claro, Y vale. hay concienciación por parte del Ministerio, por parte de las fuerzas policiales, en el sentido de saber que tenemos que avanzar en un modelo de gestión del siglo XXI donde se proteja a las personas y se dé garantías a los servicios. Entonces, claro, si quieres mantener la seguridad pública frente a los delincuentes ya especializados, tienes que tener herramientas adecuadas para hacer frente a ese tipo de delincuentes. Eso es así. Y Es que tenemos que tener al la peligro del dotación y delito. los medios Claro, en el siglo que exacto, vivimos directamente. exacto, Sabes que es el año exacto. 2025 y las cosas van evolucionando, la delincuencia también, y nosotros parece que nos quedamos atascados, estancados, como queráis llamar, en otro siglo y con otra dotación que no era adecuada a día de hoy. Jorge, y hablando un poquito así de todo, ¿cómo ves el marco normativo? ¿Ves que hay que hacerle cosillas o lo ves bien? Que a lo mejor dices, uy, Pablo, que está estupendo. A ver, pues como tú dices bien, cualquier norma, como decíamos al inicio de nuestra grabación, Sí, cualquier norma que se publique de cualquier ámbito normativo, en poco tiempo pierde vigencia, ¿vale? Cualquier norma. O sea, entonces al final lo que puede parecer que una norma va a satisfacer a todos los que se ven afectados por la norma durante muchos años, se revela que otra serie de situaciones que son externas a la propia norma, como la situación, el ámbito social, las situaciones de los que intervienen en la norma, va cambiando, ¿vale? Como hemos dicho, igual que la formación cambia, igual que los servicios cambian, igual que todo cambia. Entonces, claro, la norma no puede estar permanentemente adecuándose a esos cambios o esas necesidades. Entonces, ¿qué hay que buscar? Unos marcos normativos, al final, que den seguridad jurídica a todos los que intervenimos aquí, que nos protejan. Al final, las normas, para aquellos que están dentro de la norma, tienen que valer para protegerlos. Lo que hemos hablado antes de la protección del vigilante. La norma es la protección legal del vigilante y de todos los que intervienen, incluidos los usuarios en los servicios de seguridad. ¿Vale? Entonces, si partimos de lo que teníamos, año 92, casi más de 20 años para aprobar una nueva norma, más de 20 años, 22 años para aprobar una nueva norma, 2014, fíjate el trayecto de duración que tuvo la ley y el reglamento del año 94 todavía vigente. Ahora hablaremos de ese tema y las sí, órdenes posteriores de 2011. ¿No? A ver, yo creo que España, nada más no hay que decirlo porque lo dice casi todo el mundo, tiene un modelo, un poco donde partimos con nuestras leyes de seguridad privada, que es complementario y subordinado a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sí. que es objeto de copia por casi todos los países de la Unión Europea. Digo por casi todos los países, porque así como empezaron con un modelo determinado, todos se han ido cambiando al modelo español. Bélgica todavía es más restrictivo que el modelo español, ¿vale? Más restrictivo aún. Francia, más Joder, restrictivo que el modelo español en cuanto a la intervención, ¿vale? vale. Entonces, España ha sido un poco como el líder en ese modelo, ¿no? En ese modelo de participación de la seguridad privada en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de la seguridad de todos, ¿vale? De una manera particular con el espacio privado para protección de aquellos espacios donde no pueden entrar las fuerzas y cuerpos de seguridad y pueden entrar los servicios de seguridad en muchos casos porque contratan un servicio Claro, aquí que es el titular del espacio, ¿vale? Pues si no te dan el consentimiento, tú no puedes entrar en un ámbito inviolable, ya lo sabes tú, claro. un domicilio, bueno, incluso un local de negocio también se considera un ámbito inviolable, es un derecho protegido. Entonces, es la manera de que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan actuar en muchísimos casos en los ámbitos privados que no podrían actuar, ¿no? Entonces, es un modelo colaborativo, como se lo decía. Entonces, aquí falta, es decir, ámbito normativo, la ley está perfecta, pues hombre, te diría, la ley 2014, pues reflejando un poco la realidad social que tenemos actualmente, ¿es suficiente? Es más que suficiente. ¿Da seguridad jurídica? Da seguridad jurídica. ¿Tiene herramientas para que pueda supervisar y controlar la fuerza y cuerpo de seguridad? También. Mm, ¿Tiene medidas cautelares para que si se está cometiendo un hecho delicado se puedan adoptar medidas cautelares? También las tiene. ¿Tiene un cuadro infractor demasiado sancionador, demasiado elevado? Sí lo tiene. ¿Vale? Eso no es consecuencia de la ley de seguridad privada, es una consecuencia de todas las normas claro. a nivel de multas, de sanciones que vienen apareciendo cuando tratas de derechos fundamentales, como es el derecho también a la seguridad en el caso de la ley de seguridad privada. Entonces, todas esas normas tienen que incrementar, igual que la ley de protección de datos, como sabes tú,
las multas son cuantiosas, arruinan a una persona, lo damos en ese despo. O sea, le pongo una multa a un autónomo que tiene un pequeño centro de formación, es supone la desaparición Destrozas. del centro. Sí, sí. ¿Qué te voy a decir a un vigilante? Las sanciones que le puede caer a un vigilante, que estamos hablando de sanciones hasta 30.000 euros, ¿no? Por mal ejercicio de su praxis profesional. A ver, pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que supone que esta persona, pues, demasiada condena, vamos a decir, para Para lo que una hace. infracción determinada administrativa, ¿no? En muchos casos. Acuérdate, es la clave. La ley es la que marca ahora mismo el código infractor. Si hay una cosa en el reglamento que vaya contra la ley, que no tendría Claro. que por qué ir, la que manda es la ley, ¿eh? Tú tienes que mirar siempre el código infractor de la ley. El reglamento es una parte más de desarrollo de un cuadro infractor que pueda haber, pero realmente se está basando siempre en el tipo infractor de la ley porque realmente es el que rige actualmente. Lo que te decía, a ver, cuando dice la gente, y hay que actualizar la ley, pues probablemente haya que hacer unos pequeños retoques, nada más, Vale. en esa ley del año 2014, unos pequeños retoques que suponen una actualización de la ley para ajustarla A los tiempos a de hoy. cierto tipo de servicios, ¿vale? O sea, en lo básico, quiero decir, en lo esencial. Y te pongo un Sí. ejemplo, la ciberseguridad. La ciberseguridad está dentro de la ley de seguridad privada con una actividad compatible, ¿vale? Todas estas normas que nos vienen de Europa, la NIS 2, las normas de privacidad, van en la línea de invadir, entre comillas, competencias o tener más competencias en materia de ciberseguridad, no tener las competencias cada Estado. Entonces, Vale. eso que supone que debemos, nuestra ley, adecuarla de alguna manera a esos ámbitos normativos europeos, ¿vale? Es Porque decir, si, tenemos si- que ir en ritmo de Europa. Es decir, adecuar la ley de seguridad privada, poner algún parche, Exacto, actualizarla o como lo queráis llamar exacto, dentro de la ley, que está exacto, bien el marco en exacto, general. Lo que sí exacto. el reglamento sí hay que tocarlo, ¿no? A ver, el reglamento ahora mismo, la base de todo esto sería, si tocamos la ley, actualizamos la ley, toquemos reglamento. Vale. Porque no tendría sentido es ahora tocar el reglamento y tener que modificar luego la ley. Claro. Entonces, claro, ese paso es mucho más complejo, el actualizar la ley. Claro, dices tú, sacar un reglamento. Bueno, pues sacar un reglamento ahora mismo, basándose en una ley que es del año 2014, pues puede decir, hombre, ya tiene una vigencia de 10 años, bueno, ya no, 11 años. Y dices tú, con estos cambios que ha habido a nivel normativo europeo, con los cambios que van a venir a nivel europeo, que van a incidir en nuestra norma, parece un poco reprochable el abordar un reglamento. Entonces, convivimos también con las órdenes ministeriales del año 2011, ¿vale? Yo creo Vale. que, sinceramente, donde se marcan todos los requisitos y condiciones que tú hablabas antes para los vigilantes, en el ejercicio de funciones para las empresas, para los centros de formación, para los detectives privados, que nunca hemos oído de ellos porque también estuvieron conmigo en el foro este, ¿no? La investigación privada se requiere que probablemente que se actualicen las órdenes ministeriales, fíjate lo que estoy diciendo, Vale. para que las herramientas con las que tenemos que trabajar, entre ellos lo que hemos hablado antes, la Bodycam, otros Sí, medios de los temas protección, tecnológicos, adaptarnos a los tiempos en los que vivimos, ¿vale? eso es, introducirlos ahí. Porque una orden ministerial sí sería más factible Y ir más rápida, actualizándola y más rápida, claro. ir actualizándola. Entonces, eso sería, digamos, la hoja de ruta que debemos tener en nuestra actualización normativa. Y luego, lamentablemente, lo que nos pasa, yo creo que en España es muy, muy típico esto, y sobre todo hay la idiosincrasia del ciudadano, es que nos damos cuenta que la norma no va a dar respuesta a todas nuestras situaciones, porque es imposible, no puedes hacer una norma para cada uno. Claro. Entonces, claro, entramos en discusión todos y dices, esta norma o esto de la norma no me gusta. Es A ver, ambigua, es esto no que, va conmigo, esto claro, tal. esto no me gusta, esto tal, esto tal. Entonces, claro, esta es un poco la visión de siempre del ciudadano. Y luego resulta que somos los mayores incumplidores, que esto es otra cosa a evaluar también igual, luego de las normas. O sea, nos Claro. autoexigimos el poner normas para dar solución a estos problemas y luego resulta que somos los mayores incumplidores a nivel de esa norma que estamos pidiendo para que nos regule. A ver, no sé cómo decirte, yo creo que nos tenemos que educar, Sí. más en el cumplimiento de las normas, nos tenemos que educar más en el entendimiento y la comprensión de las normas, en saber lo que es el alcance de las normas, en saber lo que nos implica una norma en nuestro ejercicio, o sea, en el fondo, tener mayor cultura normativa a la hora de aplicarse esas normas, ¿no? Porque, claro, yo escucho muchas veces, bueno, me ha entrado una cosa ahora incluso hace un ratito, Sí. de una sanción de 30.000 euros, ¿vale? Uf, A ver, el tema es, claro, dices tú, no se trata, yo le digo a todo el mundo, no se trata que tú me digas que te han puesto una sanción de 30.000 euros, es entender por qué te han puesto una sanción de 30.000 claro, euros, ¿vale? saber qué pasó ahí para esa sanción. Para que tú no cometas ese error. A lo mejor, oye, a lo mejor es una arbitrariedad de la administración que puede ocurrir, para eso tenemos los tribunales y para eso tenemos también el procedimiento administrativo, pero evidentemente puede ocurrir muchas veces que tú mismo no conoces la norma ni el alcance de la norma y te pones a hacer unas cosas que no debes hacer, ¿vale? O le pides al vigilante que haga cosas que no debe Que no hacer, debería hacer. Que el cliente ¿vale? también tiene sus problemas, Su responsabilidad, claro, claro, pues claro, está el cuadro infractor, claro, pues está el cuadro infractor el cliente, ahí tenemos los usuarios también que son objeto de sanción y su cuadro sancionador, ¿vale? Dentro de la ley de seguridad privada.
incluso porque utilice herramientas no homologadas, ¿vale? Porque te exija que utilices herramientas no homologadas o utilices medios no homologados, ¿no? Claro, Entonces y yo no creo que autorizados, tienes que tener todo autorizado, es decir, que hay cositas eso que es, aquí eso las tres es. partes, seguridad privada forma tres partes, lo que hablamos antes, y aquí el cliente también tiene su responsabilidad. Mucha El Estado, responsabilidad. claro, Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un servicio que son los servicios de gestión de alarmas de las CREAs, sí, que una parte fundamental y la norma está descrito en el artículo 11 de la orden, pues estoy diciendo que tenemos órdenes que son vigentes y que podemos utilizar perfectamente, establece el deber del cliente de colaborar sí, con la empresa de seguridad en acertar si una alarma es real o es falsa o incluso en facilitar el acceso a la fuerza de cuerpo de seguridad. Claro, eso por parte de los clientes se ya ves tú, desconoce en muchísimos casos claro. y no se aplica por parte también de las empresas que tienen un contrato. Y ahí voy yo cuando las empresas no están utilizando el marco normativo vigente que tienen, como la ciberseguridad, que la podrían vender, lo dije todavía, el otro día lo machaco 20 veces en el foro nuestro, Sí, en Sedespo, es que no están vendiendo servicios de ciberseguridad a sus clientes finales y lo podrían vender. Es una actividad compatible. Oye, ¿qué implicaría esto? Contratar a gente experta en ciberseguridad. ¿Qué implicaría esto? Abrir la empresa a nuevos perfiles profesionales. ¿Qué implicaría esto? Una promoción profesional en la propia empresa, etc., ¿no? O sea, mejorar los perfiles, la formación del vigilante, porque el vigilante también va a tener que formarse en esas nuevas es que tecnologías, por supuesto, ¿eh? ahí está, es que tarde o temprano pasamos de no hacer un Word, de hacer los informes no a mano, a hacerlos a ordenador, pasamos a andar con PDAs, pasamos Eso a es, andar con el tema de drones, que también se está implementando dentro de la seguridad privada, y nosotros vamos en ese camino. O correcto, queremos ir en ese camino, ¿no? La tecnología vive con nosotros y nosotros tenemos que correcto, hacernos cargo de la tecnología. correcto. Hablaba antes Jorge del tema de las bodycams, tema de taser, es decir, eso es toda una tecnología que tenemos que ir actualizándonos también con eso y no quedarnos en lo que tenemos. Pero fíjate que eso lo podemos hacer fácilmente. O sea, no, como dice todo el mundo, dice, no, a ver si en la norma, si hay un reglamento que me dé solución. No, no, perdona, si ya tienes un marco normativo que te puede dar soluciones. Vale, Y acabamos, un ejemplo que te voy a poner de situación donde no se basa ni siquiera en una orden ministerial. Y lo vas a entender, porque tú eres vigilante y todos los que están en tu foro, ¿vale? Mira, las denuncias famosas in situ. sí, Instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad que regula, bueno, un medio, que es la denuncia, sí, ante un hecho delictivo, ¿vale? Que puede poner una denuncia a un ciudadano, puede poner una denuncia a un vigilante, puede poner una denuncia un titular de un establecimiento, ¿vale? Vamos a poner tres ejemplos claros, cualquier ciudadano en general. Se habilita esa instrucción directamente para que esa pérdida, o sea, primero para que se denuncie, ¿no? Para que los ciudadanos vayan a denunciar a las comisarías o a los cuarteles de la Guardia Civil. Eso es lo primero y fundamental, ¿vale? O sea, que aquellos hechos delictivos no queden sin denunciar. es Vale, necesario que los ciudadanos también. eso es cultura que tenemos que tener todos de responsabilidad ciudadana ante un delito, denunciarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? La pérdida de tiempo de esa persona que denuncia, la ratificación en juicio, etc. Bueno, Claro, esto en retail, en el mercado de usuarios de servicios de seguridad de retail, o sea, el mercado de distribuidores, de mercado de establecimientos en general, de consumo, cada vez hay mayor hurtos internos y externos, ¿vale? Eso lo sabéis vosotros cuando tenéis que proteger tiendas o establecimientos comerciales y ponen un servicio de vigilancia allí. Sabéis claramente que el servicio, la labor, muchas veces supermercados, donde vamos a ver este tipo de cosas, la labor es prevención del delito. ¿Qué pasa? Luego, si al final tu presencia es un hecho delictivo, que muchas veces no vas a poder presenciarlo, porque tampoco tienes 20 ojos para poder presenciar los hechos delictivos, pues no tienes una herramienta para denunciar. Bueno, pues con esa instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad del año 2020 se habilita la posibilidad de que las empresas de seguridad que tengan un departamento de seguridad y hay un servicio de vigilancia pueda el vigilante poner la denuncia online vale, directamente en el establecimiento, ¿vale? No tenga que ir vale, allí. Luego entraba la segunda parte, que es la ratificación de la denuncia. Bueno, a raíz de una serie de pérdidas que tienen desconocidas los supermercados, de conseguir cosas después de la pandemia, etc., se llega a un convenio por parte de una gran superficie de la alimentación, sí, un convenio, fíjate lo que estoy diciendo, ni un siquiera es una convenio, vale, instrucción, un convenio que afecta a todo el retail de la administración que quiera voluntariamente adherirse, donde vale, establece ya una herramienta que le permite al propio establecimiento y, por supuesto, a la empresa de seguridad, a través de un medio electrónico, que sí, la denuncia la haga online. O sea, que la denuncia ya la haga a través de un fichero directamente la ya empresa de seguridad, o sea, sin necesidad de pasar por una comisaría, aportar las imágenes ni nada de esto, ¿vale? Bueno, pues eso te estoy contando yo, salvo raras excepciones, lo desconoce mucha gente, no lo está utilizando. claro, Mucho mercado de retail
y todo esto. Bueno, pues la situación posterior, que va a ser casi segura, es que eso eso no requiere una norma, requiere de un convenio, requiere que tú firmes un Un contrato acuerdo, un claro. acuerdo, efectivamente, con la propia administración, parte del usuario, ¿vale? Vamos a decirlo así, frente a la propia administración, con administración electrónica, y le va a dar un servicio que va a implicar que el vigilante pueda denunciar allí o en la empresa, o en Sí, su casa, o a través de la app que te he dicho antes, sí, el para responsable que le controlar el toque, enfoque. que toque, que haga la denuncia pertinente desde la oficina o donde sea. Y aporte las imágenes o lo que tenga directamente, sin necesidad luego de ir a ratificar. Claro, es que es un adelante, es decir, lo que tenemos que tener claro es que si queremos, se puede hacer, que se Claro, puede llegar a eso no acuerdos. requiere una norma, eso no requiere Claro, una norma. Estamos hablando de herramientas de trabajo que no va a dar una solución a la normativa de seguridad privada, que la solución ya la tenemos ahí y requiere un esfuerzo básicamente de adherirnos a convenios, adherirnos a protocolos, adherirnos a situaciones que no implican normas directamente. Y eso garantiza que la norma nunca se quede obsoleta. O claro, sea, esto es lo que garantiza el tener ese tipo de protocolos, porque esos protocolos los puedes cambiar. claro, Tú va mañana firmas evolucionando un según como convenio. quieras. Claro, Claro, lo cambias. Firmas el convenio, firmas un nuevo convenio, estableces nuevas reglas del juego en ese servicio. Pues tú imagínate el potencial, que esto la gente nunca se para a pensar, que podría tener el que empecemos a trabajar de esa manera con protocolos, con seguridad jurídica en el sentido que eso al final va evidentemente a través de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿vale? No deja de ser una norma de rango inferior, pero es una instrucción, sí, donde el deber, obviamente, donde hay unos compromisos de cumplimiento por parte de la propia Administración. Y eso sí supondría solamente una instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad y un convenio por parte de aquellos que les afecta y que se claro, quieran adherir a ese protocolo, a unas reglas del juego. Hombre, eso yo creo que da garantía a todo el mundo. Eso no implica un cambio normativo. No estamos hablando de reglamento, no estamos hablando de absolutamente nada. Pues yo creo que esas son las vías que deben pararse los ciudadanos en general y de forma particular los profesionales de la seguridad privada, que intervienen en la seguridad privada, incluidos los usuarios, a la hora de valorar cuando se dice que quiere un reglamento. Porque mañana, cuando le pongan un reglamento y le empiezan a poner más cargas formales, se van a acordar de la innecesidad del reglamento, ¿vale? claro. Porque va a poner más cargas formales. Porque un reglamento al final lo que va a dotar es de más cargas formales a todo el mundo. Y va a ser Claro, si más no tengo complejo. una mucho más complejo a la de trabajar y mucho más dificultoso a la de trabajar. Entonces, lo que tenemos Claro. que pensar es en positivo y decir, tengo más marco normativo, puedo aprovecharlo, puedo pactar reglas del juego, puedo llegar a acuerdos, puedo Claro, llegar a. el problema es que, Jorge, muchas de las personas, clientes, inclusive empresas, entiendo que desconocen a lo mejor muchas partes de nuestro marco normativo y no Tienen que haberlo hecho aprovechan antes. todo el Eso es. potencial que tiene. Eso es. Por ahí va, Por Pablo, ahí por van ahí los, va. por ahí van las Por ahí cosas. van Claro, los tiros. No se comprende la norma, no se comprende el alcance de la norma, no y, se desconoce es un lo que problema implica. porque a lo mejor, como explica Jorge, es una cosa tan básica, entre comillas, que es un acuerdo entre la empresa y el cliente y la administración, que no será más de un mes en temas administrativos con papeleo, se puede solucionar un problema a largo plazo. Y Eso dentro de es. 2 años, cuando eso no sirva, volver a hacer otro para que solvente los problemas de ese momento. Eso Son es. acuerdos, es Eso decir, es. no tiene mayor problema. Lo que hablaba Jorge antes, el tema de las bodycams, igual, que tengan acceso directo, a lo mejor a la policía directamente, que estén grabando, que vaya a la Policía Nacional esas imágenes, o a la Guardia Civil, a donde sean, O a la empresa de seguridad, lo que o te a la decía empresa de antes, seguridad directamente, como una directamente, como CRA. puede Es ser. decir, Eso es. que te vaya Eso ahí es. el circuito cerrado de televisión para tu empresa, que esté geolocalizado, por ejemplo, con GPS. Ya sé que algunos me diréis, Pablo, pero las bodycams es que nos pueden pasar cosas. A ver, las bodycams son para lo bueno y para lo malo. Es decir, si la cagáis, la cagáis. Es decir, Claro. que entendámonos, ¿vale? Pero en teoría es para protegernos a nosotros. Que la utilizáis mal, bueno, es vuestro problema. Yo ahí ya no me meto en lo que queráis hacer, pero en teoría la bodycam es para protegernos a nosotros y darnos esa seguridad que Jorge hablaba, ¿no? El tema de decir, joder, llegar al juez y decir, mira, señor juez, pasó esto, aquí lo tiene grabado y mi palabra es esta. Es decir, yo hago mi informe con estas cámaras. Y estas cámaras, es decir, no las tengo yo en mi móvil, que las tiene una empresa bajo la ley Eso de es. protección Eso orgánica. es. Es decir, Exacto, sí, sí. está todo bien cuartado. Jorge, pero ir Bueno, despidiéndonos. ¿Qué más nos muy bien. quieres contar? ¿Nos quieres contar algo más? ¿Alguna Bueno, cosilla? O... podríamos extendernos mucho más. Bueno, yo os Sí, diría claro. que esperemos, a nivel normativo, que esperemos, evidentemente, si surge una necesidad imperiosa de alguna cosa dentro de este modelo colaborativo, yo creo que debemos pensar en positivo y pensar que todo lo que vaya a venir ahora va a ir en la línea de dotarnos de herramientas de administración electrónica por parte de la propia administración, Consejo de Seguridad del Ministerio del Interior, que nos va a dar mayor seguridad jurídica a la hora de trabajar
por supuesto, ¿vale? No va a garantizar que nos va a ser nuestra palabra contra la de otro. O sea, todo esto de administración electrónica supone darnos a nosotros mayores garantías en nuestro trabajo y que, bueno, que esto de la transformación digital precisamente ha provocado que se aceleraran estos cambios en la transformación digital en la administración electrónica, porque si no, probablemente no se hubiera invertido ese dinero, ¿vale? Pero porque al final vimos un poco de necesidades, muchas veces de necesidades políticas, y eso al final no vende, ¿no? El establecer Claro. este tipo de herramientas de cara a un sector determinado o con unas limitaciones o un número determinado de personas, pues siempre eso parece que es una solución para poca gente. Al final no deja de ser una solución para cualquier ciudadano, ¿vale? Porque se revelará que la administración electrónica y la parte nuestra de colaboración va a ser fundamental. Todos estos planes Red Azul y Plan Coopera se van a ver desarrollados a lo bestia, ya lo veréis, o sea, porque van a tener la herramienta adecuada para desarrollar esos planes de colaboración. Entonces, yo diría que tenemos que esperar un tiempecito, pero que va a ser más corto, estoy convencido al 100% de lo que pensamos, ¿no? Porque precisamente va a haber esa inversión en esa transformación digital y entonces vamos a poder avanzar en muchísimas cosas, incluidos los servicios, ¿sí? También de seguridad, por supuesto, y en la mejora de las condiciones de trabajo de los vigilantes y la formación de los vigilantes, no tengo ninguna duda. Vamos en el camino bueno. Ya sé que a veces queremos todo ya, ¿no? Sé que la administración, APROSER, etcétera, están trabajando. Sé que están trabajando para ayudarnos. Ya sé que algunos dirán, ¿cómo los sindicatos, APROSER y tal Ujú. van a mirar por los vigilantes? Bueno, porque si los vigilantes, volvemos a lo mismo, somos tres partes dentro de la ecuación y nosotros somos una parte importante, los activos de esta ecuación, ¿vale? Entonces, pues tienen que mirar por nosotros. Y Eso es. lógicamente espero que los nuevos convenios, nuevas actualizaciones y tal, que no se nos pongan tantas trabas, que se vea reconocido todo el trabajo que hacemos, que se vea, ya sé, todos miramos económicamente, Pablo, que quiero ganar más, ya lo sé, ya sé que todos queremos ganar más, pero en ocasiones también algunos quieren tiempo libre, otros quieren otras cosas, es decir, hay que adecuar seguramente un convenio a los tiempos en los que vivimos, igual que las leyes y tal, y bueno, hay que ir actualizando. Un convenio a 4 años, no lo sé, si algunos me dirán, Pablo, 4 años es mucho, otros dirán, bueno, Pablo, es que a lo mejor en 2 años estaría mejor un convenio más corto. Sí, es decir, cada uno tiene su manera de interpretarlo y de mirar, pero está claro que si no mejoran esto, no va a ser una profesión atractiva. Y si no es una profesión atractiva, no hay un relevo generacional. Si no hay un relevo generacional, la profesión se va a pique. Y, se Eso va, es. y tenemos un problema en ese sentido. Entonces, pues espero que tarde o temprano haya una buena negociación de convenio. No nos va a gustar a todos, lógicamente, pero va a haber una negociación de convenio. Igual que la ley, es decir, se va a actualizar y se va parcheando, entre comillas, voy a poner parchear porque sí se Sí, van, sí, no, dice. se van así metiendo parches, pero bueno, pero parches actualizando a los tiempos que vivimos. Es decir, ahora es el 2025 y a lo mejor hablamos dentro de 5 años y volvemos a tener la misma charla con Jorge y nos dirá, joder, Pablo, lo que habíamos hablado hace 5 años ya no sirve para nada. Hay que volver a Eso es. actualizar y hay que meter pues tanques en la calle, por poner un ejemplo. Pues va a meter tanques en la calle, que no lo sabemos. Se actualizó con el tema de los atuneros. ¿Quién nos iba a decir que a los vigilantes de seguridad nos iba a dar armas de guerra? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a trabajar los vigilantes rurales en prisiones? Ahí están vigilantes de seguridad trabajando en prisiones. Es decir, poquito a poco se van actualizando a los tiempos que vivimos. Y tarde o temprano los vigilantes de seguridad pues harán una seguridad pública, entre comillas, híbrida, como le suelo llamar yo, con la fuerza del cuerpo de seguridad. Tarde o temprano, Eso ¿por qué? es. Porque la fuerza del cuerpo de seguridad quedarán para delitos importantes. No quiere decir que nuestro trabajo no sea importante, pero ciberdelincuencia, que cada vez hay más ciberdelincuencia y no hay efectivo suficiente para poder meter, entiendo que la fuerza del cuerpo de seguridad pues meterán ahí temas de terrorismo y demás. Pero otros puestos que podemos hacer nosotros, que seguramente vaya por ahí el camino. Pero bueno, ya lo sabremos en próximos años. Este año que viene sabremos el tema del convenio y el tema de la FP y veremos cómo queda. Veremos a ver cuánta gente se anima a hacer la FP, que esa va a ser otra, ¿sabes? Porque si no la venden de otra manera, Jorge, la FP la veo compleja. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando lo que dices tú. Cuando se empieza una cosa, tiene sus dificultades. Entonces, entiendo que se irá perfeccionando, irá mejorando a medida que se vaya viendo esas necesidades y lo que falla dentro de la propia vía formativa. Pero bueno, yo creo que una cosa final, lo que te decía Pablo, es que la gente, el vigilante, apueste por la formación permanente. ¿Vale? Es que tuvimos un congreso de formación hace 2 años y lo machequé, dije formación permanente. ¿Vale? La La formación formación es permanente es la importante. clave del perfeccionamiento, de la especialización del vigilante y de la adecuación a los nuevos tiempos en toda la actualización. ¿Vale? Entonces, eso hace falta formación permanente y hay que seleccionar la formación permanente
que le dé beneficio al vigilante, ¿vale? No se trata de escoger formación permanente por cogerla. Claro. Hay que seleccionar la formación permanente, escoger los temas, escoger la materia. Una formación toda. buena, que sea Exacto, exacto. específica a lo mejor para cada servicio. Para cada puesto de trabajo, efectivamente. Efectivamente, deberíamos mejorar en ese aspecto, si es verdad, decir, coño, pues vamos a intentar específico para estos trabajadores, para saber cómo apagar un conato de incendio, para saber cómo actuar, que muchos de nosotros inclusive no sabemos hacerlo. ¿Sabes? Yo ya sé que es una carallada, sé que a todos nos jode salir a las 3 de la tarde, ir a las 4 para el curso de formación, vale, pues recordar, es una formación anual obligatoria que tenemos por ley, de 20 horas, está pagado, que podía ser dentro de nuestra jornada laboral, pues bueno, pues sería otra manera de contemplarlo y decir, pues mira, señores, a partir de ahora, en vez de hacer 1.782 horas que tenemos que hacer por convenio, pues vais a hacer 1.740. Y las otras 42 en vuestra jornada laboral vais a hacer esta formación. Bueno, la formación es importante formarnos en la actualidad, es importante formarnos a hacer un Word, a hacer un Excel. Es decir, que muchos de nosotros trabajamos con ordenadores, muchos de nosotros estamos, como decía Jorge al principio de la entrevista, somos la primera imagen del cliente, de nuestra empresa hacia el cliente. Cada servicio es un mundo, en toda la formación debería ir en ese camino y las empresas tienen que tomar nota y decir, bueno, hay que cambiar a lo mejor el modelo de formación que se le está dando a los compañeros, simplemente para hacerla atractiva, Jorge. Yo creo que si se nos hace una formación atractiva y que nos guste, vamos a ir con otra cara a hacer la formación. Eso es. Creo que Muy es el bien, camino. Pablo. Muchas Oye, un gracias placer. por todo. De Nos verdad, vemos en Sedespo y mucha suerte con la iniciativa y con el foro y con los bueno, compañeros, que se animen, que sean optimistas todos, ¿vale? Hay claro, que seguir siendo optimista en la vida y seguir mejorando en la profesión, ¿no? Que es lo que se trata al final. ahí está. Como dice Jorge, ser optimistas, mirar las cosas positivas, las malas ya vienen solas. Es decir, intentar buscar las cosas positivas de la profesión. Es una profesión bonita. Yo llevo toda la vida trabajando en esto, 18 años, vale, soy del año 2005 con la TIP. Tengo 38 años, llevo mi vida laboral trabajando en seguridad privada. Estoy orgulloso de lo que hago, del trabajo que hacemos y, joder, y vosotros todos los días veis que los que estamos trabajando al pie de cañón tenéis que estar orgullosos de lo que hacéis. ¿Sabes? Porque ayudáis a muchos ciudadanos y nos tenemos que quedar con eso. Y muchos compañeros que saben lo que hay, gente, ya sé que tenemos críticas en las redes sociales, ya sé que en todos lados nos dan palos y seguramente si pasa algo somos los primeros intervinientes siempre. Somos importantes para la sociedad y hacemos un gran trabajo. Jorge, gracias por Un todo. placer. Nos Espero vemos hablar pronto. contigo en el Sí, hombre. 2026 con un nuevo convenio y que nos expliques ahí un Bueno, poquito cosas del nuevo convenio. o en 2025, a lo mejor tenemos novedades todavía O más. en el Sí. 2025, quedaos ahí con Claro, Jorge, lo claro. que dice. ¿Eh? Jorge, gracias por Un todo. placer, Hasta Pablo. la próxima. Chao. Hasta luego.